Señor presidente, y a toda la mesa directiva, y a través de usted a todos los congresistas y a todos los funcionarios públicos que el día de hoy están acá, y a todos aquellos que también nos ven por internet. El día de hoy, cumpliendo el mandato de la Constitución, me toca explicar las fuentes de ingreso para el proyecto de ley de presupuesto para el año 2025. Si me permite, señor presidente, voy a apoyar mi presentación con algunas transparencias. Autorizado. En primer lugar, quiero tocar el tema de los supuestos y las perspectivas macroeconómicas, porque como ustedes saben, Perú es una economía globalizada, nosotros estamos insertos en lo que ocurre en el mundo económico, desde China hasta Europa, y es bueno explicar más o menos cómo está funcionando el mundo a estas alturas y qué es lo que esperamos que vaya a ocurrir en el 2025. Evidentemente son proyecciones, ¿no? Y en segundo lugar, explicaremos ya en detalle las fuentes de financiamiento para el presupuesto del año 2025. En primer lugar, respecto a los supuestos macroeconómicos que sustentan el presupuesto público del año 2025. Nosotros estamos estimando un crecimiento de la economía mundial de un 3.1%, y esto más o menos el crecimiento de la economía de Estados Unidos en 1.8, el de la zona euro 1.4, China con 4.4 y nuestros socios comerciales en un 2.7%. Respecto a los precios internacionales, en la ley de presupuesto se ha considerado un precio del oro más o menos de $2.000 la onza, respecto al cobre 3.95 dólares la libra, un precio del petróleo $78 el barril, nuestros términos de intercambio una pequeña variación hacia abajo, y respecto al tipo de cambio, que es muy importante para las cotizaciones de los pagos de deuda o para cuando el Perú se endeuda en bonos que emite en el extranjero, para poder incorporarlos a la ley de presupuesto necesitamos hacer algunas estimaciones respecto al posible tipo de cambio. En este caso, asumimos un tipo de cambio promedio en soles por dólar de 3.79 y estimamos que a fin de periodo, es decir, a diciembre del próximo año, estemos llegando a 3.8. Estos son los supuestos locales. Ahora, este es más o menos el panorama que se presenta en el mundo, ¿no? Con un crecimiento, ya le comenté, Estados Unidos de 2.2, un crecimiento en América Latina de 2.5 para el próximo año, y un crecimiento de 4.5 de la economía china. Pasemos rápidamente. Ahora, este cuadro es muy interesante, señor presidente, y a través de usted para todos los congresistas. Mire usted, en el año 2023 la economía estaba en rojo y nosotros hemos encontrado, de hecho, el resultado del año 2023 fue una recesión de menos 0.6. En esa coyuntura comenzamos a trabajar. El resultado de este año es un crecimiento promedio del año de 3.2, pero tan importante como el crecimiento global, el crecimiento promedio, es la tendencia, y lo que vemos acá es una tendencia creciente. En el primer trimestre nuestro crecimiento fue 1.4, en el segundo 3.6, en el tercero 3.8, y ojalá para este cuarto trimestre nos estemos acercando a un crecimiento de 4%, señor presidente. Y esto, más adelante explicaré cómo hemos logrado revertir esta tendencia que hemos observado en el 2023 para el 2024. Pero sigamos viendo alguna información que nos va a dar pie después para sustentar por qué creemos que el próximo año, el año 2025, va a ser un año incluso mejor que este 2024. En primer lugar, la demanda interna ha crecido, y eso ya se venía viendo desde finales del año 2023. Pero más importante que el crecimiento de la demanda interna es
cómo cambia el perfil del crecimiento de la inversión privada, porque al final es la inversión privada la que genera trabajo, empleo, bienestar, crecimiento y todas esas cosas que a todos los economistas nos encanta. En este caso lo que estamos viendo es después de un primer trimestre y de un segundo trimestre bastante conservador con 1.1 de crecimiento, en el tercer trimestre tenemos un crecimiento de 4% y esperamos que para el cuarto trimestre esta cifra sea aún mayor. Con esto tendríamos un crecimiento para el año 2024 en lo que es inversión alrededor de 2%. Eso evidentemente, señor presidente, no es suficiente. Nosotros tenemos que invertir más en este país, tenemos que fomentar más la inversión privada para los próximos años y esa es nuestra tarea y ese debería ser nuestra meta, nuestro objetivo, porque es la única forma de crecer. En lo que es inversión pública, lo que y esta fue una de las estrategias que se utilizó, fue tratar de crecer en inversión pública lo más que se pueda. Y es por eso que en el primer trimestre, y usted verá ahí, primer trimestre del año 2024, hemos crecido cerca del 40% en inversión pública, porque era la única forma que teníamos a la mano para dinamizar la economía. A finales del año 2023, ¿qué es lo que teníamos? Una recesión de 0.6, una tasa de interés real alta, porque el Banco Central estaba focalizado, y eso está bien, en bajar la tasa de inflación. ¿Pero qué utilizaba como instrumento? Subir la tasa de interés nominal que ellos utilizan. ¿Y esto qué nos genera? Una tasa de interés real alta. Y finalmente, más adelante lo vamos a ver, un profundo pesimismo por parte del empresariado. En ese escenario hemos utilizado el gasto fiscal, y no cualquier gasto fiscal, el gasto fiscal orientado a proyectos de inversión para reactivar la economía. Y es por eso que acá vemos un crecimiento de cerca de 40% en lo que es inversión pública, ¿a través de quiénes? Del gobierno central, evidentemente, a través de los gobiernos regionales y a través de los gobiernos locales. Ahora, veamos un poco cómo viene finales de este año y cómo creemos que va a ir después el próximo año. En lo que respecta a las perspectivas para este año, para terminar, vemos que la importación de bienes de capital, que son datos reales, ya obtenidos a través de los registros de aduanas, creemos que estos datos vienen creciendo de 3.8, que estaba en el último trimestre de 2023, llegando a 10.5 al tercer trimestre del 2024 y finalmente a octubre de 2024 tenemos 8.6% de crecimiento. Datos muy buenos. El consumo interno de cemento, fíjese usted, presidente, casi todo el tiempo negativo, pero en octubre de 2024 ya tenemos un crecimiento de 3%. Ese es muy bueno para la economía. Esta economía se va reactivando, va creciendo, va en alza. Las expectativas van bien. Las importaciones de bienes de consumo. En este octubre del 2024, 12.8. Fíjese usted que esta cifra no se ha tenido antes. 12.8% de crecimiento en un mes. Usted me dirá, caramba, pero es por la Navidad. Pero igual hubiera pasado el año pasado, o igual hubiera pasado en el 2022, y esas cosas no se han dado. Indicadores del mundo financiero, indicadores de Big Data de consumo. Fíjese usted cómo va creciendo. Este mismo indicador, desde 4.9, primer semestre del año 2024, va creciendo a 7.6, segundo semestre del 2024, 10.2, tercer trimestre del año 2024, y en octubre ahora, 12.4%. Le digo, esta economía va creciendo y el año 2025 nos esperan buenos tiempos. Pero eso ya lo saben nuestros empresarios, porque nuestros empresarios son muy avispados y muy inteligentes para leer el futuro. Fíjese usted, esta es una encuesta que realiza el Banco Central de Reserva. De una encuesta me parece que son 16 indicadores, 12 de ellos están focalizados en base
a expectativa, de decir, ¿qué esperan ellos hacia adelante? ¿Vas a contratar más gente adelante en los 3 meses? ¿En 6 meses? ¿Vas a invertir más en 3 meses, en 6 meses, etcétera, etcétera? ¿Esperas vender más en 3 meses o en 6 meses? Y así tenemos 12 indicadores que tienen ellos. Fíjese usted, marzo 2020, de estos 12 indicadores, los 12 estaban en la perspectiva pesimista, en la zona pesimista. 0, fíjese, 0, de los 12 en la zona pesimista. Qué contraste ahora, presidente. Fíjese usted, desde hace 5 meses, en lo que va de este año a la fecha, de los 12 indicadores están en la zona optimista. Optimista. Qué bueno que nuestros empresarios estén pensando así, porque ellos al final son los que invierten y arriesgan en este país. Y ellos tienen esa visión de optimismo por este país. Por eso, presidente, que el año 2025 va a ser casi con seguridad un año muy bueno. Ahora, muchos nos dirán, sí, pero los precios internacionales nos ayudan a crecer. Evidentemente, no somos ciegos para decir que no, pero los precios internacionales nos afectan a todos los países. Y ahí tenemos, para el año 2024, fíjese usted, el país que lidera el crecimiento en la región, Perú, 3.2%, dejando atrás a Uruguay, a Brasil, a Chile, al promedio de Latinoamérica es 1.8, tenemos a Colombia con 1.7, México 1.5, Bolivia 1.4, Ecuador 0.4. Estas son cosas buenas, presidente, y esto es lo que hay que notarlo. Argentina no lo menciono porque está en un proceso de estabilización, ¿no? Ahora, presidente, permítame explicar brevemente las fuentes de financiamiento para el presupuesto del año 2025. Responsablemente, esta gestión de la presidenta Dina Boluarte, en este año 2025, y en pleno, evidentemente, apoyo a la estabilidad fiscal del país, dijo: no hay que prometer más de lo que se puede dar. Y ahí tenemos un crecimiento similar al de la economía. Nosotros vamos a crecer 3.1%. Si a eso le sumamos la inflación, que es alrededor de 2.5%, vamos a tener un crecimiento de 5.5%. De repente, el presupuesto debería crecer respecto al año 2024 en ese número, pero no. Un punto porcentual menos, 4.6% crece el presupuesto del año 2025 respecto al año 2024. Pasamos de 241.000 millones de soles a 252.000 millones de soles. Las fuentes de financiamiento. Recursos ordinarios, lo que se paga a impuestos, evidentemente, financia con el 66.3%. Recursos determinados con el 17.9% y lo que es endeudamiento con un 12.5%. Más adelante voy a detallar cada uno de estos conceptos. En lo que son ingresos por recursos ordinarios, que va a financiar el 66.3% del presupuesto, básicamente son en impuestos el 91.7%. Y luego vienen otros conceptos mucho menores, como son venta de bienes y servicios, derechos administrativos, venta de activos financieros, transferencias y saldos de balance. Pero básicamente lo que nos financia el presupuesto son el cobro de impuestos. Por eso, señor presidente, es muy importante que nosotros mantengamos un sistema tributario predecible, por lo menos para el próximo año. Porque tocar el sistema tributario en mitad de año nos quita financiamiento, nos quita espacio para otorgarle mayores recursos y para atender todas las necesidades que requiere el país, como dijo la presidenta de la Comisión de Presupuesto. Y además nos quita financiamiento para el presupuesto que ya se aprobó.
una autorización de gasto que ya se aprobó acá en el Congreso. De pronto se aprueba el presupuesto, pero no se le da línea de financiamiento a través de los impuestos. Entonces, eso genera mucha desazón y mucha dificultad entre los funcionarios públicos para poder atender, por un lado, aquella autoridad, un alcalde, un gobernador que viene a exigir mayores recursos porque así está en la ley y porque así la aprobó el Congreso. Y por el otro lado, los funcionarios, tanto de SUNAT como del Ministerio de Economía, para poder atender porque no hay ingresos en la caja fiscal. Luego tenemos, presidente, los recursos determinados. Estos recursos financian el 17.9% del presupuesto, siendo la segunda fuente de financiamiento más importante. Y está en gran medida explicado por los cánones. Tenemos el canon minero, el canon gasífero, el canon y sobrecanon petrolero, el canon forestal, el canon pesquero, el canon hidroenergético y los fondos, evidentemente, tanto el Fondo de Compensación Regional como el Fondo de Compensación Municipal. Luego tenemos los recursos directamente recaudados. Estos financian el 3.2% del presupuesto. Y acá tenemos diferentes conceptos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la venta de servicios. Estos son ingresos, son los ingresos obtenidos y administrados por las entidades públicas provenientes de la contraprestación de bienes y servicios. Voy a tomar el caso de SUNAT o el caso de RENIEC. Cuando nos entregan nuestro DNI, uno paga una determinada tasa. Entonces, estos recursos suman el total que tenemos acá, los 7.991 millones de soles. Y está distribuido más o menos. Gobierno nacional con el 3.384 millones, gobiernos regionales 690 millones y gobiernos locales 3.917 millones. Son los que explican en mayor detalle este concepto. En general, presidente, el 40% del total de estos recursos, el 40% va a las entidades del gobierno nacional y el 60% va a las entidades de los gobiernos regionales y locales. Yo diría, los recursos directamente recaudados son un recurso bastante descentralizado en todo el país, ¿no? Y eso es lo que tenía por comentarle, presidente. Respecto a la deuda, lo que podría comentarle brevemente es que tiene un manejo estrictamente responsable. Casi la mitad de la deuda está en moneda nacional y la mitad de la deuda está en moneda extranjera, en primer lugar. En segundo lugar, el 90%, algunos porcentajes menos, posiblemente 88, 89, pero aproximadamente el 90% de nuestra deuda tiene tasa de interés fija. No estamos expuestos a los shocks externos. Y esto es bueno para un país que usualmente ha estado expuesto a estos shocks. Hemos aprendido nosotros de nuestra experiencia pasada. Hoy tratamos de tomar muchísimo más deuda en moneda nacional y a tasa de interés fija. Y finalmente, presidente, en lo que respecta a deuda, nosotros, por lo menos este año, eso fue nuestro trabajo, en una emisión que hicimos en junio, tratar de bajar un poco la presión fiscal por el pago de deuda que vamos a tener entre el 2026 y el 2030, para pasarlo al año 2039, 2040. Eso significa aliviar un poco la presión de deuda que va a tener la próxima administración que se elija en el año 2026. Muchísimas gracias, presidente.